No, muchas gracias por la invitación. Es un honor hablar con ustedes y compartir con ustedes porque eh, yo pienso que el trabajo que hacen ustedes es muy importante. No todo es ciencia, porque si la ciencia no llega al paciente, de nada sirve. Entonces acá en Estados Unidos nosotros, todos los científicos, trabajamos muy de cerca con los patient advocates, como son ustedes, porque ellos son los que a veces nos abren la puerta, especialmente para la ayuda que necesitamos para la investigación, para los fondos, nos hacen llegar más a los pacientes, nos hacen hacer eventos educativos. O sea, la colaboración es muy importante y como me has pedido, les voy a compartir brevemente en general la situación de la pandemia y me dijiste que hable 25 minutos para tener tiempo de hacer preguntas. Así que si quieres puedo empezar. Están viendo una sola pantalla, ¿no? Bueno, en general, en cáncer de Sí, pulmón, doctor, está en el cáncer de pulmón en general hemos tenido buenas noticias en los últimos años, porque si ven estas gráficas, la mortalidad de cáncer de pulmón está bajando, ¿no? En la parte izquierda son los hombres, en la parte derecha son las mujeres. Y esto es importante porque les enseño la data de Estados Unidos, no de Latinoamérica, porque acá ha sido muy estricto la lucha hasta donde se puede, ¿no? Contra el tabaco. Y ya, como ustedes pueden ver, sobre todo en los hombres, hay una disminución marcada de la mortalidad del cáncer de pulmón y es menos marcada en las mujeres porque la mujer empezó a fumar después y por eso ha demorado más en dejar de fumar. Entonces, pero obviamente como la población, el número de gente aumenta, así estas tasas estén disminuyendo, el número total de pacientes de cáncer de pulmón sigue aumentando. Y eso va a pasar exactamente lo mismo en Latinoamérica. O sea, a pesar de que estamos, la tasa de cáncer y la mortalidad va bajando, el número total de pacientes aumenta porque todavía la población aumenta. Así que todavía o sea, esta epidemia, este problema va a estar presente por mucho tiempo, incluso así la gente deje de fumar. Si quieren revisar la situación de cáncer en América Latina, yo les recomiendo que lean este especial de El Economist, la revista esta británica. Esto es gratis, ustedes lo pueden buscar en el internet y bajarlo, el PDF es gratis. Y en esta tuvimos el honor de el doctor, por ejemplo, Oscar Arrieta, que creo que es el siguiente speaker hoy, yo y todos estos investigadores que están aquí listados a la izquierda, de participar y tratar de elaborar un documento bastante completo de la situación del cáncer de pulmón en Latinoamérica, sobre todo tomando en cuenta pues la heterogeneidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de tabaco, de consumo de tabaco de Uruguay no es igual a la de Perú. Las mutaciones EGFR en Perú no son mucho más prevalentes que en Argentina, ¿no? Entonces, la forma como enfrentamos también el cáncer de pulmón de repente va a depender un poco en qué realidad estamos. Y la realidad de Latinoamérica, pues, no es exactamente igual en todos los países, ¿no? Entonces, por eso les invito a leer este documento, es bastante extenso, pero yo creo que les puede ayudar mucho a tratar de entender y ver si conseguir algunos elementos que les pueda ayudar, ¿no? Esto es la incidencia y prevalencia de pacientes con cáncer de pulmón en los últimos años. Y acá también pues hay una diferencia marcada, ¿no? O sea, los pacientes que tienen más fumadores, más tabaco y son más grandes, como Argentina, tienen mucho más casos de cáncer de pulmón que los pacientes que no. Por ejemplo, Uruguay tiene una cantidad muy grande de fumadores, que a pesar de ser tan pequeño, tiene casi un número de pacientes con cáncer de pulmón bastante grande comparado con Perú, y etcétera, etcétera, ¿no? Cuba es un país muy pequeño comparado con muchos países de Latinoamérica y a pesar de eso tiene una cantidad tremenda de pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces, no les voy a explicar todo el documento, pues no es la idea de la charla, sino simplemente estos semáforos que están en todo el documento, sobre todo son los que al final son el resumen de todo el trabajo, ¿no? La idea de nosotros era tratar de ver un diagnóstico de cuál es la realidad del cáncer de pulmón en Latinoamérica. Y como digo, es una realidad muy diferente en cada país. Entonces, en las columnas tienen los países y en la izquierda las variables, las importantes para analizar la situación. Por ejemplo, obviamente yo soy investigador de drogas de cáncer de pulmón, pero tengo que reconocer que mientras nos toma 10 años encontrar una droga que va a curar al 1 o al 2%, si la gente dejase de fumar, de pronto podríamos curar al 80%. Entonces también hay que ser realista, ¿no? O sea,
Yo dedico toda mi vida a la investigación de drogas nuevas, pero también soy realista que hay otras medidas que son más efectivas. Lo que pasa es que no se quieren implementar. Entonces, por ejemplo, en el control del tabaco, la primera línea, como ustedes pueden ver, hay pacientes que tienen mejores programas de control del tabaco comparados a otros pacientes. La segunda y tercera línea es acceso al diagnóstico y a los tratamientos. Y como ustedes pueden ver, no hay ningún país en verde. ¿Por qué? Porque hay tecnologías nuevas que son baratas, como por ejemplo la tomografía de pulmón. Es una tecnología muy barata comparado con los tratamientos y en toda Latinoamérica hay máquinas. Lo único que hay que hacer es empezar a usarlas en pacientes de alto riesgo, que son los pacientes mayores de 55 años y son pacientes fumadores, para empezar a diagnosticar cáncer de pulmón. ¿Qué nos sirve eso? En vez de diagnosticar, en Latinoamérica casi 70-80% de los pacientes se diagnostica estadio 4, incurables, y no vamos a tener que gastar una millonada tratándolos y para prolongarles simplemente la vida, cuando si los diagnosticamos en estadio 1 o 2, de repente hay un chance que se curen con una cirugía que es mucho más barata que todas las pastillas, la inmunoterapia y la quimioterapia que usamos. Por eso es tan importante, por ejemplo, hacer el diagnóstico temprano. Y como digo, no hay ni un solo país que esté en verde. La otra cosa es el tratamiento. Entonces, en el tratamiento y en los servicios no curativos, es obvio pues que nuestros países no tienen los medios económicos y la tecnología adecuada para estar a la par con otros países desarrollados, pero también no es mucho que se pueda hacer, porque eso está a cargo de nuestros gobiernos, no nosotros, ¿no? Entonces, esos son otros factores que no son fáciles de curar. Respecto a los servicios no curativos, bueno, esa parte de repente sí se puede arreglar, porque por ejemplo nosotros en nuestros países hay mucha medicina integrativa, el uso de muchos productos medicinales que no son occidentales, pero eso tiene que regularse. O sea, no es que cualquier paciente se puede tomar cualquier hierba pensando que le va a servir. Incluso hay hierbas que se contraindican con la quimioterapia y son contraproducentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos a lo que se llama medicina integrativa, donde hay un doctor que ha estudiado las hierbas, ha estudiado la vitamina mineral y te dice qué hierba, qué mineral sí, qué mineral no, qué mineral o qué vitamina se contraindica con la quimioterapia y cuál no se contraindica. Y así pues aconsejar al paciente, porque si no en el internet le dicen te vamos a ofrecer el jugo no sé cuántos, que te va a curar el cáncer, pero tienes que mandarnos $100 mensuales. El pobre paciente está desesperado y lo estafan. Entonces, para evitar eso, hay otros servicios no curativos, que son como la medicina integrativa. También tenemos hasta un capellán en el centro de cáncer de nosotros. Acá hay mucho más protestantes que católicos, entonces nuestro capellán es protestante, por ejemplo, pero eso no importa porque la ayuda espiritual, el acompañamiento espiritual es importante, el manejo del dolor es importante, la medicina paliativa es importante. Entonces, hay muchas cosas que son servicios no curativos que son necesarios de implementar y que no son tan caros como los tratamientos para el cáncer. Y bueno, hay otras categorías, como por ejemplo la calidad de los datos. O sea, si nosotros no sabemos cuántos pacientes tienen cáncer, cuántos son estadio 4, cuántos pacientes sobreviven, cuántos mueren, ¿cómo vamos a solucionar nada? Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría de países ya están más o menos bien, la calidad de los datos son buenos, hay registros de tumores, pero todavía hay mucho por hacer en otros países, ¿no? Entonces, esto nos da una idea más o menos de la realidad de Latinoamérica, ¿no? Y también tenemos algunas publicaciones, en esta también estoy con el doctor Arrieta y el doctor Cardona, y ustedes conocen a muchos de estos investigadores, el doctor Gilberto López es de Brasil, Carlos Barrios es del sur de Brasil y es uruguayo, el doctor Vallejos es de Perú, el doctor Más es de Perú, a la doctora Satarain es de México, el doctor Carlevi es de Chile. Entonces tenemos muchos de estos papers que son unas revisiones para tratar de dar una idea de la situación del cáncer de pulmón en Latinoamérica y qué cosas se pueden hacer en la medida de nuestras posibilidades. O sea, a mí yo no quiero que la gente se haga la idea que nuestros problemas se solucionarían si fuésemos un país rico. O sea, si viene pues, Bill Gates y nos dona, no sé, toda su fortuna y tenemos el dinero, no necesariamente eso va a solucionar la situación de nuestro país. Este es un ejemplo. Por ejemplo, esta foto es el robot Da Vinci. Ustedes saben que ahora en cáncer usamos estos robots para cirugía en el cual los cirujanos no tocan al paciente, sino el robot está a un costado operando y ellos operan a través de control remoto. Bueno, estos robots valen $1 millón y yo no aconsejo que compren ninguno para Latinoamérica porque la ventaja para cáncer de pulmón no es importante.
nuestros cirujanos operan con la laparoscopía en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, y no usamos estos robots, a pesar que son lo último, y los mismos pacientes te ponen la presión. Te dicen, doctor, a mí me han dicho que ahora para cáncer hay que usar un robot, me van a poner el robot. Y yo, no, porque la cirugía robot va a costar 5 veces más y no te ofrece ninguna ventaja. Ahora hay otros cánceres que sí, para cáncer de próstata, por ejemplo, cáncer de ovario, los robots operan y ahí sí hay una diferencia marcada. Para cáncer de pulmón, por eso decía, invertir más plata no necesariamente también es la solución. Y otro ejemplo es el CyberKnife. Este es el robot de radiación que da radiación, como dicen en inglés, ping-pong, una radiación localizada y que es mucho menos tóxica. Y él se mueve solo. Por eso que ven que la operadora está a un costado conversando con la paciente, o que el robot se mueve solo. Pero hay máquinas de las que usamos nosotros, esas máquinas aceleradores lineales como los baúles, que sí pueden hacer la misma tecnología. No será tan elegante, no será tan fancy como dicen, no será tan bonito el cuarto, porque acá todo el cuarto está implementado, por eso es tanta plata. Entonces, muchas de estas cosas no las necesitamos. ¿Ya? Hay otras cosas, hermano, que estamos como estas. O sea, tenemos que hacer, por ejemplo, y eso he visto que ustedes lo tocan seguido, medicina personalizada. Esto sí lo necesitamos. Acá sí necesitamos que haya un acceso, por ejemplo, que se gaste la plata en diagnóstico, lo que dice ahí molecular profiling. Tenemos que diagnosticar los tipos de cáncer de pulmón, buscar las anomalías genéticas como el EGFR para poder beneficiar a esos pacientes, porque si ustedes no le encuentran el EGFR a un paciente, va a ir de frente a la quimioterapia, que la sobrevida es más corta a que sería si lo ponemos en una pastilla primero. Igual se le puede dar quimioterapia después, eso es extra. Entonces es muy importante tener que los pacientes tengan acceso a la tecnología del diagnóstico. O sea, primero les dije la tomografía para encontrar los casos tempranos. Cuando ya no se pueden encontrar casos tempranos, que tengan acceso al diagnóstico molecular para los casos tardíos, que son la mayoría, ¿no? Y de ahí poder encontrar la medicina adecuada. Y eso sí es otro problema. Darle al paciente la medicina adecuada, porque en Latinoamérica, cada vez que descubrimos una pastilla nueva en Estados Unidos, Europa, toma como un par de años en que llegue a Latinoamérica. Yo hasta ahora no entiendo bien por qué. O sea, ¿qué hace que el laboratorio o los gobiernos, bueno, algunos gobiernos sí, pues son difíciles, ¿no? Pero el mismo laboratorio se toma su tiempo, como que, ya vamos a ir a Latinoamérica de acá a 2 años. O sea, eso no puede ser así, porque hay gente que está muriendo todos los días. O sea, no es que de acá a 2 años llevamos la pastilla, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer en estas áreas de acceso a medicinas nuevas. Bueno, y esta es nuestra realidad del cáncer de pulmón, y para remate ahora pues viene el COVID, ¿no? O sea, el año pasado nos cayó encima el COVID y la pandemia dañó mucho lo que es la prevención, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes se dan idea, si nosotros estamos tan ocupados como en los países de Latinoamérica, está igual en Estados Unidos, los hospitales son más grandes nada más, estamos todos los médicos y enfermeras peleando con los pacientes para salvar pacientes con COVID. Hemos tenido pues que a veces cerrar el centro de cáncer, hemos tenido que cerrar los consultorios externos, hemos tenido que cerrar las cirugías para el cáncer para darle prioridad en los ventiladores a los pacientes con COVID, porque el cáncer por lo menos te deja vivo unos meses, pero el COVID no. Entonces, al final lo que hemos ocasionado dedicándonos al COVID ha sido pues que ha habido una acceso reducido para los pacientes con cáncer. La atención rutinaria está retrasada, como dice ahí en la segunda columna. Toda la gente que quería hacerse su mamografía, su tomograma, todos los sobrevivientes de cáncer de pulmón que venían cada 3 meses a su tomografía, la han tenido que posponer. Y bueno, al comienzo pensamos que el COVID era como el huracán, ¿no? Acá en Florida viene el huracán 3, 4 días, cerramos todo y abrimos todo. Pero después de que usted está posponiendo su mamografía por un año, de repente ese era el año que le venía la recurrencia. Ya ha pasado un año y usted ni siquiera se ha enterado que tiene una recurrencia. Entonces, eso hace que el diagnóstico de cáncer sea más avanzado. Y estamos, al posponer todas estas atenciones y chequeos preventivos, el diagnóstico se va a hacer más tardío y obviamente el tratamiento también. Y el problema es con la cirugía, ¿no? Nosotros hemos mantenido aquí en Florida el centro de cáncer abierto para la quimioterapia absolutamente todos los días de la pandemia. Gracias a Dios no hemos tenido que cerrar porque tenemos cientos de pacientes en quimioterapia y no lo hemos postergado. Pero yo sí sé que los cirujanos nuestros han tenido que dejar de operar a veces varias semanas porque no hay ventiladores suficientes para los pacientes que van a cirugía de cáncer porque están ocupados por pacientes con COVID.
Entonces, eso ha traído que, claro, la quimioterapia no se retrasa, pero que realmente los que curan más son los cirujanos porque extraen tumores tempranos que todavía se pueden sacar. Entonces, si un paciente se demoró 6 meses en su cirugía para el cáncer, probablemente ese cáncer ya esté diseminado. Y según el American Cancer Society, como ustedes pueden ver en esa flecha azul, estamos tratando de medir cuál es el impacto en la mortalidad del cáncer, porque aunque, como decía, la mortalidad del cáncer está disminuyendo, parece que el año 2020 y de repente el 21 va a haber un incremento en la mortalidad que ojalá sea un pico pequeñito y no sea algo peor. Entonces, esto, por ejemplo, son otras consecuencias de la pandemia. Este es un laboratorio muy grande en Estados Unidos que se llama Quest, que registra diagnósticos. Acá lo que estamos viendo son diagnósticos. Entonces resulta que cada mes, ellos tienen un registro grande, en el sistema de salud de ellos se registran 695 pacientes con cáncer de pulmón. Y en marzo tenían 695, en marzo del año pasado cuando empezó la pandemia, pero como ustedes pueden ver, llegando ya a abril 5, habían disminuido los casos a 474, abril 12 a 442. O sea, estaban, en vez de diagnosticar el mismo número o más, porque la población, como les dije al comienzo, la población sigue creciendo. O sea, lo lógico es diagnosticar más porque hay más población. Al contrario, como ustedes pueden ver, cada semana está documentado aquí que se ha diagnosticado mucho menos. Y hay muchas investigaciones de esas. De repente, esta, por ejemplo, no es de cáncer de pulmón, pero es tan dramática que es fácil darse cuenta del problema, ¿no? Estos son pacientes de cáncer de cervix, los que hacen Papa Nicolau, con cáncer de colon que se hacen colonoscopía y cáncer de mama que se hacen mamogramas. Y ustedes pueden ver pues que de abril, de febrero, que es el baseline, ¿no? El basal, cómo cae el número de mamografías, colonoscopías y Papa Nicolau hasta abril 1. Entonces es una caída brutal, casi 80% menos pacientes han ido a hacerse los test. Y no digo que sea culpa de ellos, como digo, a veces hemos tenido que cerrar ciertos servicios de cáncer y algunos sitios como el mío, yo tengo un sistema de salud muy grande, somos acá 2.000 médicos, o sea, nunca he tenido que tener un solo paciente con COVID, gracias a Dios, pues tenemos suficientes médicos y camas, pero la mayoría de centros no son así. Entonces, entiendo que es lógico que muchos centros han tenido que cerrar, incluso centros de cáncer, para dedicarse a COVID, y eso pues como ven no hay tiempo para mamograma, ni colonoscopía, ni Papa Nicolau. En junio, ahí estábamos de salida, pero esta curva no es completa. Ustedes no sé si saben, pero en Estados Unidos la segunda ola de la pandemia vino en julio. Así que en julio, si tuviéramos que hacer la gráfica, esa gráfica de nuevo se va para abajo. Y la tercera ola la tenemos ahora en diciembre, enero, que gracias a Dios ya la pasamos. Entonces, cada vez que viene una ola del COVID, hemos tenido que disminuir todos estos procedimientos de despistaje. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es que según el American Cancer Society, lo que va a pasar es que va a haber un exceso en el número de muertes por cáncer, porque al diagnosticar más tarde estos pacientes, más gente va a morir, porque obviamente al diagnosticarlos más estadio 4 que estadio 2, el chance de que mueran es alto. Entonces, según los cálculos de la American Cancer Society, por ejemplo, esto es colorectal y mama, va a morir más gente en los siguientes 10 años, al punto que el número total va a ser como 6.000 personas. Por ejemplo, si hablamos de colon y mama, van a morir 6.000 personas más en el caso del cáncer de mama y 5.000 personas más en el caso del cáncer de colon, por todos esos retrasos en la mamografía, en la colonoscopía y todo. Y bueno, necesitamos una curva como esta para cáncer de pulmón todavía, ¿no? Entonces, acá esta es una encuesta también de la Sociedad Americana de Cáncer a los pacientes, ¿no? Para ver cuál había sido el impacto del COVID. Y los pacientes que tienen en celeste están en tratamiento activo, mientras que la diferencia con el otro son todos los que en azul están los que están encuestados en tratamiento activo o sin tratamiento activo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay un grupo grande de pacientes del 24 al 27% que ha retrasado su tratamiento. Ha retrasado en general su tratamiento. Hay un grupo ahí, dice, del 11 al 14% que retrasó más de 2 semanas.
Y hay un grupo ahí peligroso, ese de 12, el 13%, que no saben ni siquiera cuándo lo van a reprogramar o no tienen idea o interés en reprogramarlo, ¿no? En, como ustedes pueden ver abajo, la visita se ha cambiado a visitas telefónicas o video. Eso sí es algo bueno, porque por lo menos el paciente ha tenido ocasión de comunicarse con el doctor a través del video o la telemedicina, ¿no? Entonces, la otra cosa es que la gente que más ha sufrido la pandemia somos las minorías. Como ustedes pueden ver aquí, los indios americanos, los asiáticos, los afroamericanos y los hispanos, que somos la cuarta columna en Estados Unidos, tenemos un exceso en el número de muertos, hospitalizaciones y casos comparado con los blancos. O sea, los blancos aquí es 1.0. 1.0 serían los blancos, que es el estándar. Y ustedes pueden ver los hispanos, por ejemplo, tenemos 2.8 veces más casos de COVID, 4.6 hospitalizaciones y 1.1 muertes. 1.1 es 10% más de muertes, ¿no? O sea, las minorías son las que más han sufrido la pandemia en Estados Unidos como en otras partes del mundo, ¿no? Este es un estudio de cáncer de pulmón que se presentó en el World Lung hace poco, que fue hace 3 semanas. Este es un estudio internacional de más de 250 centros en el mundo que estamos tratando de analizar cuál es el efecto de la pandemia en cáncer de pulmón. Y bueno, este es un estudio que está corriendo desde hace más de un año y va a correr por 2 o 3 años más. Acá estamos metidos, lamentablemente, muy poca gente en Latinoamérica. Que yo sepa, solo está el doctor Arrieta con México, nosotros, y hay una sede en Argentina y una sede en Argentina y una en Colombia. Por eso pueden ver que de los primeros 1.100 pacientes que están enrolados en pacientes de América Central o Sudamérica son poquitísimos, ahí en la izquierda. Y bueno, la mayoría de casos son tumores de pulmón. Acá también estamos enrolando tumores, o sea, todos los tumores de tórax. Por eso no solamente hay pulmón, también hay mesotelioma, etcétera, etcétera. Y bueno, lo importante es esto, ¿no? Que la mortalidad en la derecha, la primera columna de la derecha, si ustedes pueden ver, la mortalidad es bastante grande. Espérense un segundito. Ok. La mortalidad es bastante grande, 33%. ¿Ya? Eso quiere decir que un paciente de cáncer de pulmón que le da el COVID tiene un 33% de chance de morir. De morir. Entonces es algo gravísimo, peligrosísimo, y hay que tener muchísimo cuidado con nuestros pacientes. Por eso cualquier medida que hagamos de precaución y de cuidarlos nunca va a ser bastante, porque la mortalidad es demasiado grande. Que tiene sentido, ¿no? Los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores crónicos, un montón. Todos tienen bronquitis crónica. Ahora viene el cáncer de pulmón que les daña más el pulmón. A muchos les damos radiación, a otros les hacemos cirugía, y encima de eso viene el COVID. O sea, tiene sentido pues que la mortalidad sea tan alta, ¿no? Y ahí está, como ustedes pueden ver, el retraso en poblaciones minoritarias como las nuestras, y acá a la derecha está la comparación hispanos y no hispanos, ¿no? Si alguien nunca ha visto un caso de COVID, este es un paciente a la izquierda con cáncer de pulmón. El aptol, los bronquios son los que están en negro, como la U, esos son los bronquios. Y lo que estamos ahí mostrando a la derecha es que todas esas manchas blancas, los pulmones están llenos de manchas blancas. Ese es el virus. Como pueden ver, es bastante agresivo. O sea, el paciente prácticamente ahí en la derecha está blanco. O sea, solamente puede respirar por las áreas oscuras, e incluso las áreas oscuras están comprometidas porque ven que no está tan oscuro como a la izquierda, que es un pulmón más normal. Está ya, quiere decir que incluso las áreas que no están tan comprometidas ya no está funcionando bien el pulmón. Por eso digo, es horrible lo rápido que se compromete el pulmón, ¿no? Y bueno, también quería hablar de algo positivo también, porque no tiene que ser tan negativo, y es el hecho que hemos hecho telemedicina, y que la telemedicina pues nos ha salvado la vida en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todas partes del mundo. No hay una definición para telemedicina. Telemedicina es como comunicación a distancia. Nos dicen que la primera telemedicina era cuando Graham Bell, el que inventó el teléfono, hizo una llamada de teléfono porque quería hablar con un doctor porque tenía, creo que, enferma a su esposa. Dicen que esa fue la primera consulta de telemedicina en el mundo porque la hicieron por teléfono, ¿no?
Entonces, ahí la definición más completa de telemedicina es la que está ahí, que no lo voy a leer para no hacerlo muy largo, y es definición de la Asociación Mundial de la Salud. Pero básicamente es usar todas estas tecnologías para poder comunicarnos y tratar a los pacientes. Y hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en rojo están las comunicaciones que se hacen entre médicos. Ustedes pueden hacer telemedicina entre médicos, ¿no? Yo puedo hablar con el doctor de ustedes y ponernos de acuerdo cuál va a ser el mejor tratamiento. Y como pueden ver en el número 1, simplemente el doctor me manda los récords, yo los reviso y le mando un email, ¿no? Y le digo, mira, dale al paciente esto. En el número 2, ya hablamos los doctores, uno con otro, ¿no? Así como ahora estamos hablando y nos ponemos de acuerdo, discutimos un caso, ¿no? El número 3 es algo bastante real. A veces cuando hay hospitales pequeños en áreas rurales acá en Estados Unidos, no hay todos los especialistas. Si viene un paciente muy comprometido, por ejemplo un niño, y no hay en el hospital un pediatra, le ponemos la cámara, bueno, le poníamos la cámara, hoy día sí se hace todos los días, pero antes le poníamos una cámara y el pediatra de otra ciudad hablaba con el doctor y tratábamos de ayudar al niño, ¿no? Entonces, pero ahora lo que se ha implementado es lo que está acá abajo, las plataformas que directamente van al paciente, al consumidor. Entonces, el paciente puede hacer en el número 4 una segunda opinión, puede mandar uno de ustedes sus récords, yo los leo y le mando un email diciendo qué pienso. O el número 5 es monitorizar al paciente. Yo no sé si ustedes han visto eso, los que tienen epilepsia, a veces los ponen a dormir en un cuarto y le ponen una cámara y los doctores o enfermeras están monitorizando y mirando si hizo la convulsión o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy en día lo que se ha vuelto de moda pues es el número 6 y que es el video, ¿no? Entonces, hoy día hacemos telemedicina por video y yo creo que eso ha salvado muchísimo. Gracias a Dios que tenemos ya internet, tenemos la tecnología, tenemos las cámaras, porque si no, no sé cómo hubiéramos podido haber sobrevivido más de un año durante la pandemia, ¿no? Eh, Nosotros usamos en mi centro esta plataforma. Todos los pacientes tienen esta pantalla. Entonces ellos entran con su password y no solamente pueden hablar conmigo, sino también pueden chequear sus resultados de laboratorio. Ellos pueden chequear los resultados de laboratorio, pueden hacer citas, pueden hacer citas también por aquí, pueden pedir recetas, ¿no? Me piden una receta y yo se las mando y ellos la imprimen, o a veces ahora la puedo mandar a la farmacia. Entonces, gracias a todo esto de la telemedicina, la medicina cambió mucho y esto sí lo teníamos antes. Nosotros, por ejemplo, lo teníamos hace más de 3 o 4 años y nunca lo usábamos. Y si le decíamos al paciente, oiga, usted no quiere enrolarse pues, en la computadora para chequear sus análisis, no, no, doctor, no, gracias, yo prefiero venir a verlo en persona. Entonces nunca lo usamos y felizmente gracias a eso pudimos adoptarlo. Entonces telemedicina se va a quedar, va a ser parte de nuestro futuro, sobre todo para llegar a áreas rurales, para que los pacientes no tengan que viajar muchas horas si no es absolutamente necesario tener que verlos en persona. Yo creo que es algo muy importante, que no es caro porque estos Zoom son gratis y está al alcance de todos, ¿no? Entonces es una de las cosas que podemos aprovechar para mejorar la calidad de medicina. Y bueno, estas son otros usos de telemedicina que ya no los voy a pasar. Hoy en día podemos hacer telemedicina con WhatsApp, Skype, Doximity, pero en Estados Unidos al menos las leyes federales antes prohibían que usamos estas plataformas comerciales porque pensaban que alguien se iba a llenar de plata a costa de nuestros pacientes y nosotros. Hoy en día se han flexibilizado porque por el COVID nos dejan usar todas esas plataformas, ¿no? Y bueno, la recuperación, pues estamos de regreso. La idea es por ejemplo, en la investigación médica se ha dañado muchísimo también este año y la idea es pues, encontrar formas más flexibles de poder hacer la investigación médica, porque también, por ejemplo, antes era absolutamente obligatorio, si yo tengo un paciente en un estudio, tener que verlo en persona. No se concebía que estoy hablando con ustedes y hoy día yo tengo pacientes en estudios clínicos que viven en Perú y en Colombia y en Brasil y ya no tienen que venir, van a un oncólogo local y me mandan todos los análisis, los laboratorios, los scans, me lo mandan por email. Eso antes no se concebía porque era absolutamente necesario verlo en persona y gracias a que hemos aprendido de la pandemia, yo creo que muchas de esas cosas van a quedar para el futuro, ¿no? Entonces la idea, como dice aquí ASCO, la Sociedad Americana de Oncología, es tratar de, para recuperarnos del COVID y aprender del COVID, es hacer todo más asequible y equitativo, como les decía, porque las minorías hemos sufrido tanto el problema del COVID con cáncer, que tenemos que buscar formas también de ayudarlos a todos ellos, ¿ya?